Hola, mi nombre es Lorena Moreno y el artículo científico que voy a explicar es sobre cómo la dureza total del agua afecta la muda, calcificación, crecimiento y supervivencia del camarón Craphaeus caementerius, realizado por los autores Graciano León, Vázquez Mori y Reyes Ábalos. El resumen presenta de manera clara y concisa el objetivo principal, metodología y hallazgos principales del estudio. Se destaca la evaluación de los efectos de diferentes niveles de dureza total del agua de 100, 200, 300 y 400 miligramos de carbonato de calcio por litro sobre parámetros biológicos claves como la muda, calcificación del exoesqueleto, crecimiento y supervivencia del camarón. Los camarones machos fueron recolectados del río Pativilca, Lima, Perú, y cultivados en recipientes individuales dentro de acuarios de 55 litros. Se especifica que los mejores resultados se obtuvieron con durezas de 200 y 300 miligramos por litro, destacando una mayor frecuencia de mudas, menor periodo entre mudas, mayor grosor del exoesqueleto y mejores tasas de crecimiento y supervivencia. En cambio, niveles extremos de 100 y 400 miligramos por litro afectaron negativamente estas variables, lo cual se atribuye a deficiencia o exceso de calcio. Este resumen proporciona una visión integral del trabajo, presentando datos cuantitativos claves como la supervivencia, en la cual fue mayor de 94,4% en durezas de hasta 300 miligramos por litro y disminuyó a 77,8% en 400 miligramos por litro, lo cual enfatiza la relevancia práctica del estudio para el cultivo de la especie. En la introducción, el camarón Craphaeus caementerius es una especie de importancia económica biológica que habita en la vertiente occidental andina, principalmente en Perú y Chile. El calcio y magnesio son fundamentales en la osmorregulación y calcificación del exoesqueleto durante la muda. Asimismo, el ingreso del calcio ocurre por epitelios especializados. Se describe la estructura del exoesqueleto, que está conformada por epicutícula, exocutícula, endocutícula y capa membranosa. Las fases de la muda comprenden las etapas de posmuda, intermuda, premuda y culmina con la ecdisis. La dureza total aceptable para organismos acuáticos se encuentra entre 50 y 200 miligramos de carbonato de calcio por litro, pero el camarón habita en ríos con durezas entre 100 y 440 miligramos por litro, pero en aquellos con mayor densidad poblacional la dureza se encuentra entre 100 y 300 miligramos por litro. Con respecto a la hipótesis del estudio, una dureza de 300 miligramos por litro favorece muda, calcificación, crecimiento y supervivencia. Se compara con Macrobration Rosenberg, donde durezas altas o bajas afectan negativamente. En cuanto a los materiales y métodos, inicialmente en la colecta, como se muestra en la primera imagen del lado izquierdo, los camarones fueron colectados del río Pativilca, Lima, Perú, cerca del centro poblado Huaito, y transportado en un sistema de vasos individuales acondicionados en recipientes de 45 litros. Además, los camarones fueron aclimatados durante 10 días en el mismo sistema de transporte y el agua fue renovada 30% 3 veces para mantener la calidad. En cuanto a temperatura, 25,22 más o menos 0,55 grados centígrados, oxígeno disuelto de 5,28 más o menos 0,30 miligramos por litro, en el pH 7,12 más o menos 0,42 y en la dureza total de 211,24 más o menos 12,56 miligramos por litro. El procedimiento del experimento con animales vivos fue de acuerdo con la ley peruana vigente, de ley número 27.265. La imagen del medio refleja el camarón como tal, en la cual es un macho adulto. Se observa la zona ventral del celofatórax, que muestra la ubicación de los gonóporos. También se observa la impregnación calcárea en la pared interna, en la parte lateral
del Cephalotórax. En la parte D, la impregnación calcárea vista con estereoscopio de A4X, y la parte E, la impregnación calcárea vista con estereoscopio A10X. Y en la tercera imagen se muestra el sistema de cultivo, que consistió en 12 acuarios de vidrio de 60 litros, cada uno con filtro biológico, percolador integrado a un sistema de recirculación de agua. En cada acuario se instalaron 6 recipientes de cultivo individual que se dispusieron en 2 grupos de 3 niveles. Los recipientes de cultivo individual tuvieron aberturas en los laterales y tubos que sobresalían del nivel del agua, por donde se introdujeron los gránulos de alimento. Asimismo, la solución stock fue preparada por dilución de 4 gramos de cloruro de calcio deshidratado en 1 litro de agua destilada, con el cual se obtuvo una dureza total de 2.200 miligramos por litro, expresado como carbonato de calcio. Luego esta solución fue adicionada al agua de cada acuario mediante un sistema de goteo y mediante los cálculos de concentración. Se logró obtener los niveles de 100, 200, 300 y 400 miligramos por litro de dureza total. Ahora bien, el periodo entre mudas y la frecuencia de mudas de los camarones se determinó por la presencia de exoesqueletos en los recipientes de cultivo. En el calcio en exoesqueleto se determinó al final de la experiencia en 9 ejemplares seleccionados al azar de cada tratamiento. Se empleó el método titulométrico con ácido clorhídrico, para lo cual se calcinan los exoesqueletos a 500 grados centígrados por 6 horas. En cuanto al grosor del exoesqueleto, se midió en 9 camarones de cada tratamiento, en la cual la zona lateral, central e inferior tanto del Cephalotórax como de la pleura del segundo segmento abdominal fue elegida para realizar los cortes transversales mediante un bisturí quirúrgico. La medición se realizó con ocular micrométrico en un microscopio Olympus. En cuanto al crecimiento y supervivencia, los camarones fueron muestreados cada 15 días durante 90 días que duró el experimento. El peso total de los camarones se determinó en balanza digital. La longitud total se midió con vernier más o menos 0,05 milímetros, con los camarones posicionados ventralmente. En cuanto a la supervivencia, se determinó con la fórmula de supervivencia es igual al número final de camarones por 100 entre el número inicial de camarones. En cuanto a la calidad del agua, los desechos sólidos acumulados de los acuarios fueron extraídos con sifón una vez por semana. El registro de los parámetros de calidad del agua de cada acuario fue realizado cada 15 días y se midió oxígeno disuelto más o menos de 0,01 miligramos por litro, temperatura más o menos de 0,01 grados centígrados y pH más o menos de 0,01 unidades, mediante equipo multifuncional de Hatlach. La dureza total del agua se determinó por el método titulométrico. En cuanto al análisis estadístico, los datos se analizaron con la prueba de Shapiro-Wilk y todos cumplieron el supuesto de distribución normal. Las diferencias entre las medias del periodo y frecuencia de mudas, del grosor y contenido de calcio del exoesqueleto, del crecimiento y supervivencia de los camarones, así como de los parámetros físicos y químicos del agua de cultivo, se analizaron mediante ANOVA y con la prueba de comparación de medias de Duncan. Adicionalmente, se realizó la correlación de Pearson entre el contenido de calcio y el grosor del exoesqueleto de los camarones.
En cuanto a los resultados, los camarones cultivados en aguas con dureza de 200 y 300 miligramos por litro presentaron una mayor frecuencia de mudas, de 2,7 más o menos 0,0 y 3,0 más o menos 0,0 mudas, respectivamente, significativamente diferente a los cultivos en 10 y 400 miligramos por litro, de 2,1 más o menos 0,1 y 2,2 más o menos 0,2 mudas. Esta relación se modeló con una ecuación cuadrática que es la que se muestra en pantalla. El periodo entre mudas fue más corto a 300 miligramos por litro, de 26,7 más o menos 0,1 días, aumentando progresivamente hasta 29,7 más o menos 0,5 días a 100 miligramos por litro, con diferencias significativas y una relación cuadrática que es la que se muestra en pantalla. El contenido de calcio en el exoesqueleto mostró un incremento lineal desde 25% de 100 miligramos por litro hasta 31% de 400 miligramos por litro, con diferencias significativas entre los tratamientos extremos e intermedios de 27 a 28% a 200 y 300 miligramos por litro. En el grosor y contenido de calcio del exoesqueleto de Crafayos caementarius, cultivados a diferentes niveles de dureza total del agua durante 90 días, se observó una correlación positiva y alta entre dureza del agua y el contenido de calcio. Estos resultados demuestran que la dureza del agua afecta directamente los procesos fisiológicos de muda, calcificación y calcificación del camarón. El grosor del exoesqueleto mostró respuestas diferenciadas según la región corporal. En el cefalotórax se observó un incremento significativo del grosor conforme aumentó la dureza del agua. Para el abdomen no hubo diferencias significativas hasta 300 miligramos por litro, pero en 400 miligramos por litro se registró el mayor grosor, siendo significativamente diferente de los demás tratamientos. En ambas regiones se encontró una correlación alta y positiva entre la dureza del agua y el grosor del exoesqueleto, demostrando que la mineralización de la cutícula responde directamente a las concentraciones de calcio en el medio acuático. En la tabla 1 se muestran los parámetros de crecimiento, media más o menos desviación estándar, del Crafayus caementarius, cultivados a diferentes niveles de dureza total del agua durante 90 días. Los camarones alcanzaron su máximo crecimiento en longitud con una dureza de 300 miligramos por litro, demostrando valores similares a los de 200 miligramos por litro. Las tasas de crecimiento absoluto y específico, así como la ganancia porcentual en longitud, fueron significativamente mayores en los tratamientos de 200 y 300 miligramos por litro, en comparación con 100 y 400 miligramos por litro. En cuanto al peso, aunque no se observaron diferencias significativas entre tratamientos, los camarones en aguas con 200 y 300 miligramos por litro mostraron una tendencia a mayor crecimiento ponderal. Estos resultados indican que el rango óptimo de dureza para el crecimiento longitudinal del camarón se encuentra entre 200 y 300 miligramos por litro. Los camarones mostraron una supervivencia del 100% en durezas de 100 y 200 miligramos por litro durante todo el experimento, mientras que en 300 miligramos por litro mantuvieron una alta supervivencia del 94,4%. En contraste, los expuestos a 400 miligramos por litro presentaron una disminución progresiva en supervivencia de 88,9% a los 45 días y de 77,8% al final. Aunque sin diferencias estadísticamente significativas con otros tratamientos, estos camarones mostraron signos de estrés fisiológico, incluyendo impregnaciones calcáreas en el cefalotórax y enrojecimiento branquial. Todos los tratamientos mantuvieron parámetros similares, con temperaturas promedios de 25,42 grados centígrados, oxígeno disuelto de 5,24 miligramos por litro, amonio de 0,02 miligramos por litro y nitritos de 0,14 miligramos por litro. El pH mostró una ligera tendencia alcalina de 7,34
a 7,97, con el aumento de dureza, con un promedio general de 7,65 unidades. Estos resultados confirman que las diferencias observadas en los camarones se atribuyen principalmente a los niveles de dureza y no a otros factores de calidad del agua. En cuanto a la discusión, primero tenemos los efectos óptimos de la dureza de agua de 200 y 300 miligramos por litro, en la cual los camarones machos adultos de esta especie mostraron mejor desempeño fisiológico en aguas con dureza de 200 y 300 miligramos por litro, presentando mayor frecuencia de mudas, adecuada calcificación del exoesqueleto, mejor crecimiento en longitud y alta supervivencia. Estos hallazgos documentados por primera vez para esta especie contrastan con los resultados obtenidos en durezas extremas de 100 y 400 miligramos por litro. Sin embargo, se requiere investigar los requerimientos para otras etapas de su ciclo vital, como las postlarvas y juveniles. Comparativamente, otras especies como la Macrobrachion rosenbergi, clarki y Astacus muestran preferencia por durezas menores, evidenciando diferencias interespecíficas. En cuanto al impacto negativo de durezas extremas de 100 y 400 miligramos por litro, las durezas extremas afectaron significativamente el ciclo de muda, reduciendo su frecuencia y alargando su periodo. Esto probablemente se relaciona con el mayor gasto energético requerido para la regulación del calcio. Particularmente, la alta dureza de 400 miligramos por litro provocó impregnaciones calcáreas y enrojecimiento braquial, efectos similares a los reportados para Macrobrachion rosenbergi y en condiciones comparables. Estos resultados sugieren que tanto la deficiencia como el exceso de calcio alteran los procesos fisiológicos normales. En cuanto a la dinámica de calcificación del exoesqueleto, se observó una relación directa entre la dureza del agua y el contenido del calcio en el exoesqueleto, alcanzando hasta 31% en 400 miligramos por litro. Este proceso está mediado por los epitelios branquiales, intestinales y de la glándula antenal. La calcificación fue más evidente en el cefalotórax, probablemente como mecanismo de protección de órganos vitales, patrón similar al observado en Astacus y clarki. El contenido inicial del calcio de 25% fue comparable al de Macrobrachion rosenbergi, pero superior al reportado para otras especies. Y tenemos las implicaciones ecológicas y para el cultivo, en la cual los rangos óptimos encontrados de 200 y 300 miligramos por litro coinciden con las condiciones de ríos peruanos donde habitan naturalmente la especie. Las durezas extremas afectan el crecimiento y supervivencia, lo que podría explicar su distribución natural. Se sugiere investigar los efectos en otras etapas de desarrollo, considerando que el Macrobrachion rosenbergi, en esta especie, las necesidades varían según la fase vital. Los resultados tienen importantes implicaciones para el cultivo comercial, destacando la necesidad de mantener condiciones óptimas de dureza para maximizar el rendimiento. En cuanto a las conclusiones, en esta investigación se demostró por primera vez en camarones machos de Craphios caementarius que la dureza total del agua de 200 y 300 miligramos por litro es conveniente para la muda, calcificación del exoesqueleto y el crecimiento y la supervivencia. En cambio, sucede todo lo contrario cuando la dureza total es de 100 miligramos por litro o 400 miligramos por litro, debido a la deficiencia o exceso de calcio, respectivamente, en el exoesqueleto del camarón. Estos resultados constituyen el primer referente que se tiene en relación con la dureza total del agua a tenerse en cuenta para el cultivo de esta especie de camarón. Finalmente se tienen las referencias del artículo científico y de las citas. Y muchas gracias por su atención.